Buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Bienvenidos a esta llamada del movimiento. Antes de empezar, vamos a hacer algunos recordatorios. Si habláis inglés, renombrar vuestro nombre de Zoom, poner EN y luego el nombre y el apellido, así como aparece el mío. Después vamos a tener interpretación y va a ser en tres lenguas. Tendremos inglés, francés y castellano. Va a ser interpretación simultánea. Para activarla, por favor, buscar el icono del planeta en la parte de abajo de la pantalla y seleccionar vuestra lengua de preferencia. Otra cuestión es que os silenciéis si no estáis hablando y si es posible, estad en una habitación tranquila para que os escuchemos y si tenéis acceso a auriculares, por favor, utilizadlos durante la llamada. Como tenemos interpretación, pido que hablemos un poco despacio para que las intérpretes puedan entender nuestros mensajes. Y si estáis utilizando acrónimos, por favor, deletrearlos. Primero, tuvimos una representación de vídeo que se puso antes de empezar la llamada. Fue creada por uno de los integrantes de la Grassroots Justice Network, que están en Benín. Se llaman la Health Access Initiative, Iniciativa de Acceso a la Salud. Nos muestra cómo en el ámbito familiar a las mujeres se le niega la propiedad de la tierra debido al carácter patriarcal de la sociedad. Y esto nos sirve de introducción para el debate de hoy sobre las normas culturales que excluyen a las mujeres de las decisiones sobre la gestión de la tierra en las comunidades. Tenéis el enlace al vídeo completo en el chat, así que por favor podéis mirarlo y os animamos a compartirlo entre vuestros contactos y otros integrantes de la red. Voy a empezar presentándome a mí misma. Me llamo Ruth Okara y estoy en Nairobi, aunque nuestro trabajo se expande por toda Kenia y tenemos también redes globales. Y me gustaría también hablar de la Grassroots Justice Network para que conozcáis esta red, que es una red global, como sabéis, para la justicia de base basada en el empoderamiento jurídico y a defensoras jurídicas y está conectada sobre todo a cosas que suceden en el terreno. Es una manera de reunir a toda esta gente para que pueda compartir en espacios seguros sus propias experiencias y tener una oportunidad para compartir conocimiento. Muchas gracias y le voy a dar la palabra a Aquila, que es una gestora, una alta gestora de la Grassroots Justice Network, para que ella nos pueda dar una panorámica del tema de hoy y otras cuestiones sobre incidencia en cuestiones de justicia de género en los espacios globales. Te paso la palabra, Aquila. Hola, Aquila, ¿me podéis escuchar bien? Sí, perfecto. Vale, fantástico. Bueno, gracias a todo el mundo. Me llamo Aquila Colasetti, soy integrante de la Grassroots Justice Network dentro de Namati y me gustaría empezar dando un poco de contexto a esta conversación y una recapitulación de nuestra participación en la 65 Convención sobre el Estatus de la Mujer que tuvo lugar en Nueva York el mes pasado. Es el organismo intergubernamental principal dedicado a promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas. Y el tema justamente en este año era el acceso a la justicia para mujeres y niñas, así que muy relevante para nuestra red y para el trabajo que hacen nuestros integrantes. Así que bueno, pudimos trabajar con muchos integrantes de Uganda, Justicia de las Mujeres, Temet, el ministro, la ministra de Género de Uganda y tuvimos
digamos, conversaciones muy interesantes. El tema de hoy, el empoderamiento jurídico para la transformación de las normas culturales. Empezamos hablando, ¿no? Porque tenemos claro que en la legislación se habla de proteger los derechos de las mujeres, pero en realidad hay un montón de problemas sobre el terreno y muchas veces esto tiene que ver con las normas culturales sobre el terreno. Estas normas, lo sabemos, muchas veces dictan que las mujeres tienen que mantenerse en silencio sobre lo que viven, tienen que quedarse en casa, ser cuidadoras, no se las debe ver en posiciones de liderazgo y de gobernanza, y al mismo tiempo sabemos que el trabajo de las mujeres con frecuencia está subvalorado e infrapagado, y esto aumenta la brecha salarial. Vemos esto de manera muy claro, como lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Lo vemos muy claramente en el trabajo sobre la tierra y el medio ambiente. Muchas veces las mujeres son las principales gestoras de la tierra y de los recursos. Sin embargo, se ven sistemáticamente excluidas de las decisiones que les afectan, aunque hay leyes que dan derecho a las mujeres a poseer la tierra, luego es muy difícil que esto se practique por estas normas patriarcales culturales, donde las decisiones sobre la tierra se siguen viendo como un ámbito de los varones. No solo eso, cuando las mujeres digamos, tienen la carga de la gestión del hogar y de los cuidados, esto también supone una barrera física a su participación en espacios políticos y les hace más difícil participar en negociaciones, formaciones, oportunidades educativas en torno a la tierra. Y esto aumenta todavía la brecha en el liderazgo y la toma de decisiones sobre la tierra. Así que la sesión que tuvimos el mes pasado subrayó el papel del empoderamiento jurídico para responder a este desafío. Y para poder transformar estas normas culturales, hablamos esto en varios niveles. En primer lugar, la transformación personal. Con frecuencia vemos que el empoderamiento jurídico, a través de sesiones básicas de formación, ayudan a las mujeres a ver que son sujetos de derechos, muchas veces por primera vez. Y este cambio de identidad muchas veces es el primer paso a un liderazgo mayor y a una transformación de estas normas más amplias. Luego vamos a la escala de la familia. El empoderamiento jurídico puede dar a los hombres y a las mujeres las herramientas para pensar que la esfera privada en los hogares puede permitir redistribuir las tareas del hogar y de cuidados para que las mujeres tengan el tiempo y la agencia para participar en reuniones comunitarias. Luego podemos pasar al ámbito comunitario, donde vemos muchas organizaciones de liderazgo de base que hacen un trabajo muy importante para que participen no solo las mujeres, las niñas, sino también líderes de diferente tipo, los varones, los jóvenes, para que trabajen de manera colaborativa y alineen las prácticas locales con los principios de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Incorporando estos diferentes actores, podemos empezar a ver estos cambios a escala comunitaria para normalizar el derecho al liderazgo de las mujeres. Por último, el poder colectivo ir más allá de la comunidad a cambios en toda la sociedad. El empoderamiento jurídico puede hacer que las mujeres y sus aliados pueden construir solidaridad y puedan crear el espacio para movilizar y organizarse juntos, no solo para transformar un hogar, sino para cambiar las normas de toda la comunidad y cambiar el relato de lo que es posible. Así que para resumir, el mensaje de nuestro evento colateral era claro. Si queremos fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia, hay que poner en el centro el derecho de las mujeres a la tierra y al medio ambiente. Tenemos que socavar las normas patriarcales y tenemos que construir alianzas heterogéneas, el empoderamiento jurídico. Bueno, hemos compartido muchas estrategias desde el empoderamiento jurídico para esta transformación de las dinámicas de poder y para abrir el espacio al liderazgo femenino. Estoy deseando profundizar en estas cuestiones para escuchar más estrategias sobre el terreno. ¿Qué tipo de empoderamiento jurídico se puede utilizar para acelerar la transformación cultural y crear un cambio real en los derechos de las mujeres a la tierra y al medio ambiente? Muchas gracias. Estoy deseando empezar la conversación de hoy. Muchísimas gracias, Aquila. Lo siento porque mi conexión de internet no es muy estable y bueno, todavía tengo notificaciones, pero si es muy mala y se me corta mucho la conexión, probablemente me voy a tener que ir a otra habitación. Pero bueno, algunas reglas básicas. Por favor, cambiad vuestro nombre
Si podéis, si habláis inglés, francés o castellano, podéis ponerlo en las iniciales EN para inglés, FR para francés, ES si habláis castellano, español. Esto en como prefijo a vuestro nombre. También en el chat, somos muchas en esta llamada, muchas, así que por favor os pido que os presentéis, de qué organización venís o con la que trabajáis. Nos gustaría saber quién está hoy en la sala. En este punto voy a hacer una breve encuesta, así que por favor, Ruth, si puedes lanzar la encuesta, porque esto va a poner un poco el terreno para hoy. Aquí la tenéis. La pregunta es: ¿cuán familiarizada estás con el empoderamiento jurídico? Y podéis, bueno, dedicar unos segunditos a responder: muy familiar, algo familiarizado o nada familiarizade. Hola a todo el mundo. Lo siento, soy, tengo poca conexión, pero acabo de llegar. Muy bien, voy a compartir los resultados en los próximos 2 segundos. Solo 5 personas que han contestado. Si podéis dar vuestra opinión muy rápidamente, hasta qué punto estáis familiarizados con el empoderamiento jurídico y luego continuamos. Hola, perdón, voy a compartir nuevamente la encuesta porque es que no me ha dado tiempo a contestar. ¿Puedes volver a compartir la encuesta para que contestemos? Sí, por supuesto. Michael, vale, muchas gracias, Michael, por compartir la encuesta. Aquí lo tenemos de nuevo. La segunda pregunta sería saber si la transformación cultural solo es posible tras el empoderamiento jurídico. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Hola. Vale, vamos a dedicar los próximos 5 segundos porque ya hemos contestado la mitad, así que vamos a dar unos segunditos más para quien quiera todavía responder a la encuesta. Sí, perdón, la encuesta tenía 2 preguntas para quien han pedido, 2 preguntas. La primera es: ¿cuánto de familiarizados estáis con el empoderamiento jurídico? Y se podía contestar muy familiarizade, algo familiarizade o nada en absoluto. Y la segunda pregunta es, dice, afirma: ¿tiene que haber empoderamiento jurídico antes de que haya transformación cultural? ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Estos son los resultados de la encuesta. El 46% de las presentes están muy familiarizadas con el empoderamiento jurídico, 46% algo familiarizadas y el 9% no está familiarizado en absoluto. Así que estos son los resultados de la encuesta y ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que es una afirmación: la transformación cultural solo es posible tras el empoderamiento jurídico. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Muy bien. La segunda pregunta es si tiene que haber empoderamiento jurídico para que
haya transformación cultural y la mayoría no está de acuerdo. Estos resultados son muy interesantes y tendremos un debate al respecto porque tenemos una mesa muy interesante de invitades. Antes de presentar a las invitadas, voy a compartir algunas actividades que hacemos en Namati, Kenia, para promover la transformación cultural para un liderazgo con perspectiva de género. Tenemos tierras comunitarias en Kenia. Y son la mayoría de las tierras en Kenia. Por desgracia, la mayoría están en los sistemas autóctonos que no están registrados. Existe una ley, tenemos la ley de tierras comunitarias y requiere que todas estas tierras comunitarias estén registradas. Tradicionalmente, las mujeres, en particular en las partes del país donde están estas tierras, no han sido incluidas. Hay tierras en zonas áridas y semiáridas donde hay pastoreo. En la práctica del pastoreo, lo que ha pasado en los últimos 10 años es que la ley ha permitido que estas comunidades que han tenido estos sistemas y están intentando que se registren sus tierras. Así que hay comités de gestión de la tierra comunitarios donde un tercio se supone que deberían ser mujeres. O digamos, se supone que no menos de un tercio deben ser mujeres en estos comités. Así que las mujeres están llegando al liderazgo, pero muchas veces no están familiarizadas con este tipo de espacios y la cultura las ha silenciado. En Namati, Kenia, hacemos bootcamps de liderazgo donde invitamos a estas mujeres para debatir sus cuestiones en un espacio seguro y solo para solo mujeres. Y hemos visto muchísima transformación en estos espacios. Vemos que vuelven a las comunidades y empiezan a empoderar a otras mujeres que están en estos espacios de liderazgo o empiezan a participar en ellos. Reconocemos que es un gran desafío y en particular en estas zonas que son muy alejadas es muy difícil acceder en función de la temporada. A veces es difícil llegar y es difícil reunir a pastores nómadas en una sala, pero bueno, hemos conseguido en los últimos años más de 200 mujeres, hemos conseguido reunirlas y formarlas en este tipo de bootcamps. Y así es como intentamos abordar la transformación cultural y empoderar a las mujeres. Bueno, creo que ya estamos listes para presentar a las ponentes. Voy a presentarlas muy rápidamente antes de que empiecen a hablar. Voy a empezar con, voy a empezar con Fariha Jasmine, que es de Bangladesh. Y bueno, antes de que hable, me gustaría contaros que es una comprometida activista por los derechos de las mujeres con experiencia en el trabajo con comunidades Y marginadas. actualmente trabaja con Badabón, espero que lo he pronunciado correctamente, donde ella apoya los programas sobre los derechos a la tierra de mujeres, mujeres pescadoras y mujeres en agricultura. Tiene un currículum muy extendido, ha trabajado con trabajadores migrantes, supervivientes de violencia contra las mujeres y apoyo al acceso justo. Nos va a compartir hoy varias cosas. Va a empezar hablando de lo que ha visto en su comunidad, en su experiencia y los desafíos a los que nos enfrentamos. Sin más, entonces, ah, bueno, primero quiero presentar también a Farida Aliwa de Justicia Natural, Natural Justice. Es la directora ejecutiva de esta organización. También se le conoce como una directora valiente, rompiendo las barreras institucionales que impiden el acceso al liderazgo de las mujeres y hablará de su propia experiencia en la parte sur de África en temas que tienen que ver con transformación cultural. Nuestra última ponente será Sonia Zacarías, de Guatemala. También forma parte del Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad. Estos son los
organizaciones, eso es un conjunto de organizaciones indígenas y desde hace ya muchos años trabaja para defender los derechos de las personas indígenas y las mujeres. Sin más, entonces voy a presentar a Farija para empezar con sus experiencias. Gracias. Muchas gracias. Soy Farija Yasmín. Quería hablar y compartir sobre la situación en Bangladesh, donde Balabon Sango está ubicado. Quiero contar la historia de una mujer que demuestra cómo el empoderamiento legal puede cambiar los resultados y apoyar los derechos de las mujeres. Esta historia empieza con esta mujer. Después de la muerte de su marido, va a la casa de su padre. Ella tenía un derecho a las propiedades de su padre, pero de hecho sus derechos no fueron reconocidos. Su hermano mantuvo control informal sobre su tierra y le negaba acceso a esta tierra. Se enfrentaba a restricciones de su movilidad, la prohibición de salir de su casa y interferencia con... Ella tiene un puesto de té de la que depende para sus ingresos. También, y él exigía una y otra vez que ella demuestre su derecho, aunque sabiendo que ella no tenía este conocimiento jurídico para defenderse. Nuestra organización que presta mecanismos de un voluntario paralegal. El punto de entrada no era una queja formal, sino conversaciones. Estos funcionan como un lugar informal donde las mujeres pueden contar sus problemas sin entrar en el sistema legal formal, que muchas veces es difícil, caro y también intimida a estas personas. Observándola en estas reuniones, se pudo ir estableciendo confianza con ella. Ella siguió una actitud cuidadosa en la confidencialidad, permitiendo a esta mujer a decidir cómo y cuánto quería compartir. A lo largo del tiempo, Sapara pasó de escuchar calladamente a abrirse y contar el problema con el acceso a sus tierras. Luego, las intervenciones seguían un patrón legal. Se le ayudó a Sapara a conocer sus derechos bajo la ley nacional. Esto fue muy importante porque cambió cómo ella veía su situación, desde percibirlo como un problema familiar a un problema jurídico de sus derechos. La paralegal la ayudó a identificar las evidencias, las pruebas, la información familiar para fortalecer su situación jurídica. Entonces, antes de tomar pasos formales, la paralegal ayudó a estructurar las conversaciones con la familia, explicando los derechos jurídicos en este proceso. Cuando las soluciones informales no funcionaron, no salieron, se le refirió, derivó a un abogado, una abogada, apoyándola para exigir acceso a su tierra a partir de pasos jurídicos legales y formales. Entonces, desde las estructuras locales de afirmaciones jurídicas, pudo reducir su aislamiento, aumentar su confianza y exigir sus derechos.
a partir de un apoyo basado en la comunidad y con un pie y por otro en el sistema legal formal. Como resultado de todo esto, pudo resistirse al desalojo, el desahucio y insistir en sus derechos. A nivel individual, Sapara hizo una transición desde invisibilidad jurídica a visibilidad. Ahora participa activamente en los diálogos comunitarios y apoyo a mujeres que se enfrentan a situaciones similares en las que las familias impiden que las mujeres tengan acceso a la tierra. Lo que está ocurriendo en las vidas de otras mujeres es que las mujeres muchas veces tienen miedo de los desacuerdos en torno a las herencias, pero poco a poco lo van entendiendo como un problema jurídico legal, además de o aparte de un problema familiar. Las estructuras de poder dentro de las familias se les están desafiando y de forma muy importante, los voluntarios paralegales empiezan a emergir haciendo puente entre las mujeres marginadas y las instituciones jurídicas más formales. En este caso, el empoderamiento jurídico no es solo la resolución del caso, sino aumentar la capacidad jurídica a nivel comunitaria y poco a poco cambiando las relaciones de poder y de género. Aquí también relevante es la alfabetización en los documentos jurídicos que ha introducido una oportunidad de formar a nivel de base para entender qué tiene que hacerse en este tipo de caso, por ejemplo, en la que el padre fallece, ¿qué tiene que hacer esta mujer a nivel jurídico para garantizar sus derechos? Aquí los abogados les están dando una formación para asegurar que entiendan los conceptos básicos de sus derechos a la tierra y una alfabetización básica en la ley, sin preocuparse. Ella puede tener derecho de acceso a la tierra y puede acceder a los sistemas jurídicos para demandar esta tierra o por lo menos empezar estos procesos. Entonces, esto sí que es un tema de transformación cultural en el marco de las estrategias comunitarias y jurídicas. Muchísimas gracias, Farija. Este es un relato muy bonito de escuchar de una mujer básicamente desesperada en términos de qué podía hacer para proteger su derecho a una herencia. Es interesante escuchar su viaje, su trayectoria y lo que está haciendo ahora para otras mujeres y otras personas que necesitan este tipo de apoyo. Quería preguntar a otros o pedir a otros participantes que escriban en el chat sus preguntas o si levantan las manos y directamente plantean preguntas. Voy a señalar algunas cosas que a mí me llaman la atención después de haber trabajado con mujeres marginadas. Ha señalado la alfabetización y cómo esto es un desafío y desde luego sí que es un reto importante. Las mujeres tienen que tener familiaridad con los documentos jurídicos que les pueden ayudar a exigir los derechos que les corresponde, pero ¿cómo expandir? ¿Cómo hacer que las mujeres puedan tener esta alfabetización? Cómo enriquecer estos caminos para derivar mujeres a estos apoyos.
para que la alfabetización no se convierte en un obstáculo, como lo es en tantas partes del mundo. También es un proceso, eh, viendo el ejemplo de otras mujeres que están estudiando y que están haciendo una alfabetización sobre las tierras a través de reuniones que son más asequibles, más amables, más cercanas para ellas, y escuchar los relatos de otras mujeres que sí que han reclamado las tierras o que han acudido a los tribunales para reclamar sus tierras, ver los ejemplos y las historias transformadoras de otras mujeres, les da un sentimiento, un espíritu de que yo también podría hacer esto, es un proceso para mi futuro también. También el hecho de tener mujeres paralegales y abogadas que dan acceso a estos relatos de acceso a la tierra, esto les da mucha confianza, invitarlas a las formaciones, ver cómo están haciendo las otras participantes. Esto también quizás les da la confianza de seguir adelante y aprender. Bueno, adelante, Mónica, puedes abrir el micrófono y plantear la pregunta. Muchas gracias, Ruth, por la oportunidad. Y muchísimas gracias por compartir lo que está ocurriendo aquí. Yo soy de Uganda, trabajo en Colet. Una de las cosas que hago en el trabajo es abordando los derechos de las mujeres a la tierra a través de registración de tierras para que las mujeres puedan afirmar sus derechos. Una cosa que reconocemos que quien más utiliza la tierra son las mujeres y sin embargo son las que tienen el acceso menos seguro. Tienen tantas limitaciones como usuarias a la tierra, no pueden invertir con confianza, sobre todo para beneficios económicos. Luego también puedo constatar que hay muchos conflictos sobre la tierra y aquí las mujeres son las más afectadas en términos a la hora de hablar de la apropiación de tierras, etcétera. El coste de los procesos jurídicos en Uganda, por ejemplo, es tremendamente difícil de afrontar. El coste de la justicia en Uganda es de risa. Como organizaciones, como movimientos de mujeres, estamos intentando garantizar que podamos empoderar a estas mujeres en torno a sus derechos, pero también económicamente. Entonces, comparar lo que estamos viendo en Uganda, vemos que esta estructura que ha armado el proyecto se tiene que facilitar en el marco del proyecto. Esto es la facilitación y monitoreo, una formación para cumplir con los marcos jurídicos a la hora de exigir los derechos y también gestionar los conflictos. Pero lo que tengo que decir es que no es sostenible. ¿Qué podemos aprender? Cuando uno de los organizadores se retira de este proyecto, las comunidades van a poder acceder a servicios de mediación y registro de tierras. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas preguntas. Farija, a lo mejor puedes tomar un minuto para responder a esta pregunta, pero si hay más preguntas, ay, puede responder también por el chat. Gracias, Mónica, por esta pregunta. Una cosa que está claro es, bueno, que permanece con estas mujeres es el aprendizaje, la formación, las sesiones, lo que entiendan, lo que aprenden, permanece con ellas. Poder guiarlas es un apoyo para siempre.
la formación agraria o la formación en cómo exigir sus derechos, cómo acceder a la documentación, todo esto queda con ellas para siempre. Entonces, esta formación, aunque el proyecto luego no está funcionando, la formación permanece con ellas. Muchas gracias, Farija. Ahora voy a pasar la palabra a Farida de Natural Justice para hablar de su experiencia en Sudáfrica, en el sur de África y en el oeste de África. Adelante, por favor, Farida. Es un placer estar aquí con todas ustedes aquí y es un gusto también ir después de Farija para, yo creo que es esencial para nosotras como justicia natural. Nosotras nos enfocamos en el empoderamiento jurídico basado en las comunidades, no imponiendo desde fuera. Partiendo de la primera presentación y las experiencias que ya se han compartido, yo creo que es esencial aprovechar de lo que ya tenemos en nuestras redes de paralegales, nuestra forma de abordar, sí que lo desplegamos dentro de las comunidades para aumentar la alfabetización jurídica. Si esto luego tiene un impacto sobre las normas comunitarias, es una cuestión muy importante, forma parte de nuestro trabajo. Siempre que viajo a las comunidades con las que trabajamos en Sudáfrica, pero también en Senegal o hace poco también en Madagascar, ha sido tremendamente empoderadora constatar que había mujeres dirigiendo muchas acciones en las comunidades en torno al extractivismo, la degradación medioambiental, la justicia de clima. Y aquí es donde vemos los resultados del empoderamiento comunitario. Una parte clave de nuestra forma de abordar esta cuestión es que estas oficiales comunitarias tienen una formación de nuestra organización, pero son miembros de la comunidad. Forman parte de nuestra organización y vienen con una experiencia en la organización, pero son personas que forman parte de la comunidad. Entonces, lo esencial es identificar quiénes son estas mujeres, miembros de la comunidad, que luego pueden aumentar su propia alfabetización jurídica y luego trabajar con sus comunidades para transformar estas normas desde adentro. Esto las permite entrar en espacios como en Madagascar. que protegen la tierra y esto crea esa oportunidad para generar este cambio. Su papel, ¿no? A la hora de movilizar las comunidades rurales y locales son quienes, de manera más reciente, en un estudio que hicimos en torno a defensoras medioambientales, vimos que las mujeres son las primeras que se ven expuestas no solo a la injusticia climática, sino a los efectos del cambio climático por su rol en la sociedad. Y también son las primeras que pueden exponer lo que está pasando en el medio ambiente, ya sea la contaminación, ya sea proyectos de desarrollo que están impactando, teniendo un impacto en las comunidades y en las tierras, y también si están teniendo efectos en la salud, porque las mujeres son cuidadoras tradicionalmente, así que están más cerca de entender la salud de las infancias o de las comunidades más en general, y esto las coloca en una posición donde pueden generar cambio, pero también esta proximidad
es, bueno, si van a poder tener, ¿no? Tener espacios para compartir y tener influencia en la toma de decisiones. Así que cuanto más podamos empoderar a las mujeres, más pueden ser centrales en estas funciones, ¿no? Legales, oficiales, comunitarias. Esto genera confianza en ellas, en sus saberes. Esto genera también un modelo visible, unas referentes visibles para otras mujeres y niñas, para que vean que se puede generar cambio. Y luego también está el aspecto de la comprensión cultural. Hemos escuchado en la ponente anterior que la capacitación y la alfabetización es fundamental de cara a la habilidad de las mujeres a la hora de tener incidencia en la toma de decisiones, pero el enfoque que tenemos está inscrito en la cultura, en una comprensión de los matices culturales y, y por supuesto, de las lenguas locales. Así que la belleza de este enfoque es que está inserto en la comunidad, pero incorpora este entendimiento de la ley, de las oportunidades para tener incidencia en la legislación y la política. Es un enfoque de construcción de poder. Esto es lo que hemos intentado hacer. Y que ha funcionado, sin duda, ha llevado a que las mujeres hablen, a que las mujeres sean escuchadas en las comunidades, a que se reconozca cada vez más la tierra y los recursos de las mujeres, en particular en lugares como Kenia, pero como he dicho, el liderazgo informal de las mujeres, ya sea en la gestión de la tierra, para la conservación del bosque y de los océanos, es fundamental para quienes conozcáis nuestro trabajo en Natural Justice. También hacemos litigio estratégico para proteger y detener las injusticias medioambientales y uno de los casos de impacto más importante ha sido en la costa de Sudáfrica y las mujeres han tenido un papel fundamental en este trabajo de incidencia. Hemos trabajado con ellas, hemos desarrollado, hemos hecho capacitación jurídica con ellas y ahí se puede ver de manera muy clara que ha sido una herramienta para cambiar el poder y la cultura para que las mujeres, porque no estaban las mujeres accediendo a derechos y a través de este trabajo de incidencia, ellas empezaron a tener más confianza en sí mismas, eso generó más oportunidades también económicas para ellas y de manera muy clara esto colocó a las mujeres en el centro de la gobernanza de sus propias comunidades. Esto es un poco todo. No es un cambio fácil, no es un cambio, digamos, que no genere resistencia, desde luego. Así que la pregunta de si es el empoderamiento jurídico primero y luego el cambio cultural o al revés es una pregunta difícil de responder porque la transformación cultural puede llevar a mejores oportunidades para las mujeres. Al mismo tiempo, el empoderamiento jurídico también puede generar mejores resultados para las mujeres y probablemente ambos procesos tienen que ir de la mano. Las mujeres viven diferentes formas de violencia, en particular en el espacio de incidencia. Esto no solo es violencia machista, también hay muchas campañas de chantaje, resistencia que hay en las propias comunidades, y esto es uno de los factores limitantes principales cuando hablamos del empoderamiento jurídico. Así que lo que hemos hecho ha sido garantizar que ofrecemos toda la protección posible para las defensoras medioambientales, en particular cuando son mujeres. En este espacio, nuestra Frente de Defensoras ofrece una respuesta rápida para las defensoras medioambientales y de manera reciente, a través de una investigación que hemos hecho, hemos buscado construir mecanismos de apoyo específicos para mujeres que están en la primera línea de la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias, Farida. Farida, vamos a poner el énfasis en la D para, tengo que apuntar en la pronunciación muy bien planteado. Algo que queríamos escuchar es, ¿no?, que las mujeres están en la primera línea liderando el cambio y las comunidades locales con las que habéis trabajado de manera amplia, ¿no? Y la manera en la que estáis insertos en la propia comunidad. Esto es un activo, sin duda, porque esto genera una mejora para las mujeres, su rol en la comunidad, pero también en la sociedad en general. Y también hay que subrayar que no es un cambio fácil, ¿no? De lo que había a una mejora y a lo que intentamos lograr, al horizonte final. Así que, bueno, y por supuesto, si hay violencia, esto dificulta todavía más a las mujeres.
¿no? Participar y ser una más y luchar por todas estas cuestiones que has mencionado, ¿no? Las industrias extractivas, perdón, los proyectos de desarrollo que, digamos, retiran los derechos. Es fantástico escucharte. No sé si hay alguna pregunta que el público quiera plantear, pero algo que me gustaría plantearte es cómo crees que las redes, las colaboradoras que trabajan en este espacio, cómo podrían ampliar el impacto y potenciar el liderazgo de las mujeres para garantizar que haya avances, ¿no? En este camino que queremos construir. Muchas gracias. Sí, creo que para mí no tiene que ver con replicar modelos, porque incluso en el propio sector, ¿no? Hubo en un momento donde pensábamos que escalar significaba replicar lo que funcionaba en un caso, iba a funcionar en otro, pero desde un enfoque de derechos humanos sabemos, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Tener este enfoque de derechos humanos y luego adaptarlo en diferentes comunidades, pero digamos, este enfoque ha funcionado porque es un enfoque que nace desde abajo, diferentes actores con diferentes roles, desde la base, donde esa legitimidad se crea a partir de esa experiencia vivida e impulsa el cambio. Pero, por supuesto, hay que amplificar esto. Entonces, si pensamos en la cantidad de trabajo que ponemos para generar cambios, cuando digamos, las cuestiones de las mujeres están en el centro, sabemos que eso requiere muchísimos recursos. Esto, ante todo, no solo necesitamos leyes que impidan la violencia, sino leyes que protejan también. Y en este caso, el fortalecimiento colectivo es muy importante. Necesitamos esa legitimidad de base, esa experiencia vivida, pero necesitamos también ONGs que trabajan en el sector, necesitamos herramientas jurídicas y la amplificación tiene que ver con conectar estas voces comunitarias con la toma de decisiones, con los espacios locales. Tenemos que hacer más hincapié en este aspecto de la amplificación, cómo llevamos estas voces locales la escala regional y global, porque es aquí donde estas experiencias compartidas pueden amplificarse. Y lo que yo veo es que todavía queda mucho trabajo por hacer, en particular a escala regional, queda mucho por hacer a escala africana para que haya una voz consolidada que pueda, digamos, luego nutrir esta influencia global. Y bueno, yo creo que esto es lo que podría dejar, ¿no? Y es importante que no sea un ejercicio de rellenar casillas, ¿no? Para que haya una perspectiva de género. Sí, yo creo que lo que subrayas es muy importante porque tiene mucho que ver con las capacidades, con los resultados, con esfuerzos que van poco a poco cada vez a más y esto es lo que genera un impacto al final del día. No sé si tenemos tiempo para que alguien plantee alguna pregunta. Veo Iternen, no sé si has levantado la mano, si puedes plantear tu pregunta en un minutito, podemos tener una respuesta rápida antes de pasar a la siguiente ponente. Pero bueno, a cualquiera de la llamada podéis también teclear la pregunta en el chat. Ita, adelante si quieres hablar. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Soy Ita de Malasia del Consejo de Mujeres Indígenas. El último mes tuvimos 17 mujeres indígenas detenidas porque estaban protegiendo la tierra consuetudinaria. Así que te quería preguntar, a partir de tu experiencia, porque cuando vemos esto, ¿no? Cuando llegamos a la cuestión jurídica es más técnico, es más difícil entender. Entonces, quizá puedes compartir a partir de tu experiencia cómo has trabajado con la base, ¿no? Para entender el proceso, el procedimiento en particular, cómo pueden reaccionar, ¿no? En las diferentes situaciones. En segundo lugar, para que las mujeres, ¿no? Desde el principio, eh, ¿no? Porque son las que participen, son las que, digamos, hablan de su rol en la protección frente al cambio climático, pero y muy claramente las mujeres son las más claramente afectadas por las consecuencias de las decisiones que se toman en relación con el cambio climático. ¿No? Pero ahora que nosotros no trabajamos con las mujeres indígenas, es muy importante que se den cuenta por las cuestiones culturales, las tradiciones que existen. Esto hace que sea difícil para ellas entender
¿no? Que están en esta primera línea. Entonces tengo esta pregunta, me gustaría que nos contaras, ¿no? Un poco tú como, porque yo les digo, ¿no? Tú como mujer deberías estar en la primera línea, pero las culturas y la tradición les dice que tienen que estar en la cocina. Así que, ¿cómo se cambia esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo se llega al empoderamiento jurídico cuando parten de este lugar de que tienen que estar en la cocina, que eso es lo que les dicen las tradiciones? Gracias. Sí, perdón, Ruth, ¿quieres que hable? Sí, por favor, adelante. Sí, bueno, como no queda mucho tiempo, voy a empezar de la segunda pregunta y voy a terminar con la protección de las defensoras del medio ambiente, pero yo creo que esta es la pregunta más importante de cómo trabajamos con la comunidad para cambiar estas normas culturales, cómo participamos también con los hombres y con los niños para que entiendan estos cambios culturales que también les favorecen. Y yo creo que esto forma parte de un proceso más amplio y vuelve a la pregunta que se nos planteó al principio, si el empoderamiento jurídico lleva a la transformación cultural o al revés. Y bueno, mi perspectiva es que tienen que ir de la mano ambos procesos para garantizar que las mujeres no están, digamos, porque por supuesto pueden tener más poder, pero se pueden ver afectadas por una reacción. Entonces, por eso el apoyo para las defensoras del medio ambiente, en particular si son mujeres, es muy importante generar sistemas que puedan responder, ¿no? En esto que has planteado, ¿no? Cuando se están viendo atacadas y este ataque ¿no? Es muy diferente cuando lo viven las mujeres, cuando es una defensora del medio ambiente, ¿no? En comparación con un defensor, un varón. Así que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Trabajar en políticas de protección para defensoras medioambientales, pero al mismo tiempo lo que hemos hecho es garantizar que nuestras iniciativas de defensa pueden apoyar también a las defensoras con conocimiento jurídico, con asesoría y también con servicios de atención sanitaria. Estos servicios tienen que estar ahí cuando trabajamos en cualquier lugar y espero que estén ahí, ¿no? Que tengáis este tipo de servicios para las mujeres que han sido detenidas. Muchísimas gracias. Bueno, creo que había una pregunta más, pero voy a plantearla yo porque luego tenemos otra ponente. Así que, bueno, yo creo que la pregunta la podéis plantear después, cuando acabemos con la siguiente ponente. En este momento, permitidme dar la bienvenida a Sonia para que comparta su experiencia. Bienvenida, Sonia. Buenos días a todas, a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, como se ha dicho, yo soy parte del Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad acá en Guatemala, Centroamérica. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles una experiencia que tiene que ver con una alianza de trabajo que llevamos con el Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Canal Choch. Y bueno, conjuntamente nosotras venimos haciendo esta alianza de trabajo a nivel territorial. Em, Realmente hay dos elementos importantes que nos unen, que es la lucha y la resistencia en dos temas cruciales a nivel territorio, que es el cultivo de palma aceitera y los impactos de una hidroeléctrica que se han desarrollado a nivel del territorio. Para ubicarnos un poco, estos proyectos están ubicados en la franja transversal del norte, y bueno, básicamente, específicamente el cultivo de palma aceitera, bueno, tiene grandes extensiones que han ocupado a través de ciertas estrategias, como es la compra de tierras a las comunidades. Y bueno, de ahí viene un poco el tema del que quiero hablar, la historia de vida de una compañera. En este caso, quiero centrarme en cómo las normas internas en las comunidades, el tema de la situación del el patriarcado, el machismo dentro de las comunidades también es otro elemento que las mujeres en la lucha tienen que enfrentar.
Y bueno, en este caso, como sabemos, la palma aceitera ha generado conflicto a nivel de las comunidades. Y bueno, obviamente pues ha habido una pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, especialmente del agua. Ante esta situación, esta compañera que su nombre es María Choc, ella primero ha resistido en la comunidad porque no ha querido vender su tierra, ¿verdad? Sabemos que para las comunidades indígenas locales, la tierra es un bien muy importante. ¿Y qué ha hecho como estrategia las empresas de monocultivo? Bueno, han establecido la compra casi obligatoria de las tierras. Hay muchas comunidades que han abandonado su tierra y su territorio debido a esta actividad. Y en este caso, la compañera ha venido resistiendo, no ha querido vender su tierra como tal. Y otro elemento que pudimos identificar también es que otra de las estrategias que la empresa han utilizado es dividir a la comunidad. En este caso, bueno, sabemos la situación de pobreza y extrema pobreza que se sitúan estas comunidades y que estas empresas los han utilizado para a veces sobrevalorar la tierra y que las comunidades tengan como un incentivo más para poder vender la tierra. Entonces, esto también ha generado que ciertas personas de las comunidades vendan su tierra y cuando miran que otros que viven ahí no quieren vender, entonces se alían a la empresa y empiezan como a presionar a los demás para que puedan vender. Entonces, esta compañera, primero la resistencia a la tierra, el otro el enfrentamiento con los líderes de la comunidad afines a la palma aceitera, ha tenido que enfrentar también. Otro tema importante es que dentro de lo que es la administración pública para llevar el desarrollo a las comunidades, se hace a través de los consejos de desarrollo comunitario, así le llamamos nosotros acá en Guatemala, que son una organización que se establece en la comunidad donde se llevan los proyectos, por decirlo así, de desarrollo. Entonces, a veces estos líderes también empiezan a presionar a la compañera para que, bueno, deje su tierra y, bueno, pase a manos de la empresa, ¿verdad? Otro elemento importante también que hemos visto es que hay un patrón cultural, patriarcal y machista, donde, como ya mis antecesoras lo han dicho, es el hecho de que hay normas que de alguna manera afectan a las mujeres. En este caso, pues no son consideradas como sujetos de derecho como tal, sino que al final, pues quien decide si se vende la tierra o no son los hombres, porque muchas de ellas no son propietarias de la tierra, pero en este caso sí, la compañera es dueña de su tierra. Lo otro es que quienes tienen la voz en la mayoría de los casos son los hombres. Entonces, nos hemos encontrado también que dentro del movimiento hay estos rasgos machistas y patriarcales que a veces no dejan que surjan liderazgos de mujeres como tal. Entonces, es otra de las cuestiones también que vemos por qué a veces no se apoya a las mujeres en su lucha como tal. Eh, Otra de las cuestiones que hemos visto ha sido también el acompañamiento de las instituciones públicas. Específicamente en Guatemala tenemos lo que es la Defensoría de las Mujeres Indígenas, de la Mujer Indígena como tal. Tenemos también una comisión contra el racismo y la discriminación, pero son instancias que se centralizan en la capital, en la ciudad, por decirlo así, y que
a veces no están muy alejadas de estas comunidades o de los casos específicos de las compañeras. Entonces, al final las compañeras, de alguna manera nosotras como organización hemos venido acompañando. ¿Qué estrategia hemos establecido? Bueno, ante esta situación que entendemos que los cambios son progresivos, que no se dan de la noche a la mañana, nosotras hemos primero, conjuntamente con el movimiento, hemos establecido intercambios de experiencia y solidaridad con mujeres defensoras de otros territorios. Es decir, que como nuestra plataforma es una plataforma a nivel nacional, trabajamos con varios grupos de defensoras, entonces lo que hemos tratado ha sido intercambiar y solidarizarnos con ellas como tal, y por eso mismo hemos ido acompañando, hemos visitado el territorio para, de alguna manera, como decía, solidarizarnos en este caso. Lo otro también es que hemos llevado formación y capacitación sobre los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. Obviamente entendemos que para nosotros los indígenas los derechos no nos enfocamos mucho a derechos individuales, sino a derechos colectivos también. Y en este caso también hemos identificado que dentro de los movimientos indígenas, eh, campesinos y también, bueno, lo que hemos visto ha sido de que muchas veces las demandas no integran la visión de las mujeres, entonces integran más como los derechos más colectivos, pero no en una diferenciación como tal. Entonces también hemos ido trabajando en concientizar al movimiento que es necesario también hacer una diferenciación, un enfoque de género en este sentido. ¿Qué se ha logrado? Bueno, hemos logrado una agenda de trabajo propiamente de las mujeres. Hoy estamos ya hablando que las mujeres tienen una mayor participación, una vocería como tal dentro de lo que son estos espacios, y en alguna medida también han ido ganando terreno en la toma de decisiones como tal. También ahora ya están liderando los procesos de denuncia como tal. Eh, mm, Miramos más a las mujeres al frente de la lucha, siempre han estado, pero han sido invisibilizadas. Entonces, creo yo que eso también ha sido parte de, no solamente del trabajo con nosotras, sino al final con otras instancias que, bueno, se tiene ahí esa alianza de trabajo. Y lo otro también que hemos logrado ha sido también el empoderamiento colectivo de los derechos ambientales y territoriales. Lo otro también es que algo muy importante también ha sido que dentro de lo que son las normas tradicionales o culturales como tal, a veces hay una renuencia de hablar del tema de género, porque hay una vinculación mucho como, bueno, si estás hablando de este tema, estás hablando de, sos una persona radical, sos homosexual, entonces, creo ahí también vemos una renuencia a hablar ya propiamente de elementos propiamente de género. Nosotras como tal hemos venido trabajando y hemos como tomado mucho los elementos o principios de la cosmovisión indígena que tiene que ver con el principio de dualidad, de complementariedad, un poco para ir trabajando también esas cómo vamos a ir reduciendo esa desigualdad también en la participación y todo ello. Entonces, creo yo que también a veces dentro de las comunidades el tema de género es muy sensible. A veces también género se ve que solo se debe trabajar con las mujeres, y obviamente pues nosotras entendemos que en una transformación cultural es muy importante tanto hombres en esos cambios como las mujeres, pero muchas veces los proyectos, y los proyectos se enfocan mucho en que hay que capacitar, hay que
formar a las mujeres, pero creo que el gran reto radica también en el hecho de que estas transformaciones se hacen las hacen hombres y mujeres. Entonces, creo que es bien importante ver una mirada también transformadora integral donde hombres y mujeres participen en estos procesos. Y obviamente entendemos que al menos para mí, Sonia Zacarías, el hecho está en una transformación que debe partir de las transformaciones de las normas locales para luego de alguna manera también hablar de un empoderamiento jurídico como tal. Entonces, obviamente, pues cuando nos encontramos en este caso, podríamos decir que va de la mano todo, ¿verdad? Porque al final todo se nos junta en el territorio y tenemos que ver cómo se va enfrentando todo este tipo de situaciones. Entonces, creo importante y bueno, siendo parte también de una organización, de una plataforma nacional, creemos importante también o sea, nosotras como organización no nos consideramos feministas, aunque sí creemos que el feminismo ha venido a transformar realidades a nivel local, mundial y todo ello, pero también apelamos un poco a nuestra visión de cosmovisión indígena, que también tiene esos elementos que nos pueden ayudar a reducir esas desigualdades, eso que enfrentamos las mujeres a nivel del territorio. Entonces, creo que esto es lo que podría hablar también de pueblos indígenas, es hablar de cómo las transformaciones individuales también pueden llevar a una transformación colectiva como tal. Y bueno, creo que eso sería lo que tengo para compartir esta mañana o noche, no sé, tarde en otras regiones del mundo, pero gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Sonia. Qué interesante escuchar esta narrativa sobre la lucha de una mujer con los poderes existentes. Otra cosa importante que sale en esto es el impacto de la pobreza a la hora de exigir derechos comunitarios y en concreto para las mujeres que se enfrentan a mayores y más peligros cuando buscan luchar por sus derechos. Cuando incluso miembros de su propia comunidad intentan empujarla a vender sus tierras. Entonces aquí hay muchas cosas con las que nos podemos identificar en nuestras comunidades. La pobreza es un factor tan potente, tan importante, que se usa en contra de las comunidades. Entonces, para resumir lo que has dicho, has hablado de cómo los sistemas patriarcales existen y cómo tienen un impacto sobre las luchas de las mujeres, en concreto en relación con los derechos a la tierra comunitarias e individuales. Has hablado de las estrategias que se pueden usar, situaciones donde se comparte el conocimiento, donde hay espacios seguros para hablar de estos temas, la oportunidad de mujeres de formar parte de redes, sean a nivel local o regional, incluso global, donde se comparte más y una sienta que no está luchando de forma solitaria, que has señalado que no ves a tu organización como una organización en solitario, sino que forma parte de una red más global. Y que las mujeres empiezan a surgir como personas que toman decisiones gracias al trabajo de esta organización y otras para lograr los cambios que necesitamos. Una cosa que podemos llevar de esta ponencia es que no hace falta descartar nuestras creencias y cosmovisiones indígenas.
Estas también colocan a las mujeres en un espacio de reconocimiento y que se puede trabajar con esto y no solo tener miedo de ser señalada como una feminista, porque cuando se está trabajando desde las cosmovisiones más locales y propias. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Ahora quiero abrir la palabra el micrófono. Si alguien tiene una pregunta o quiere plantear un comentario, que levante la mano. Sé que Joseph tenías una pregunta de la sesión anterior. No sé si sigue vigente o si ya se te ha respondido a la pregunta. Muchísimas gracias. Soy Joseph. Trabajo desde Uganda. Quiero compartir la experiencia en Uganda antes de plantear una pregunta. Iga, Uganda, trabaja con mujeres en diferentes regiones y Dina, Uganda, trabajo también con niñas y adolescentes y también con madres adolescentes. La mayoría de los casos, las mujeres jóvenes, las madres jóvenes están sufriendo problemas de empobrecimiento, desempleo, etcétera, y esto afecta muchísimo a algunas mujeres muy jóvenes porque algunas de ellas son expulsadas porque quedarse embarazadas y hay un aumento de la discriminación en función del género contra las niñas y las mujeres. Como Yoga Uganda, hemos estado viendo estos desafíos, cómo afectan a las madres jóvenes y por este motivo las estamos intentando alentar y nos parece que hay que hacer mucho hincapié en el empoderamiento económico. Y de hecho, esto es una de las cosas que estamos haciendo, dando algunos recursos, algunas becas para que puedan, digamos, prosperar. Hemos hecho, estamos haciendo también trabajo de liderazgo de cara a la incidencia, sobre todo con jóvenes, en particular madres jóvenes, para que puedan defender sus propios derechos en la comunidad y puedan combatir la desigualdad de género. Así que empoderamos a estas mujeres también para que se impliquen en el liderazgo en todas las escalas comunitarias y para aumentar la resiliencia tenemos programas específicos que hemos puesto en marcha en las comunidades y además de todo esto hemos creado más plataformas para las mujeres para debatir las cuestiones que les afectan. Ahora bien, la cuestión sigue siendo, porque me gustaría plantear alguna pregunta, ¿no? Me gustaría que si pueden hablar de algunas de las actividades y los enfoques que estamos utilizando. Una de las actividades que hemos hecho nosotros es intentar mejorar la autoestima y la confianza en sí mismas, ¿no? De las niñas y de las jóvenes, en particular las madres jóvenes, para que puedan defender sus derechos sin miedo. Así que alentamos a las mujeres con esta independencia económica para que las mujeres tengan recursos con los que sostenerse y a partir de ahí puedan defenderse en otros terrenos. Entonces, voy a la pregunta, perdón, y planteo esta pregunta al resto de integrantes de la red. ¿Cómo podemos ampliar? ¿Cómo podemos ampliar nuestro conocimiento de fondos, recursos para apoyar nuestros recursos en Uganda? ¿O cómo podemos acceder a estos fondos
para que podamos seguir haciendo programas de incidencia por los derechos de las mujeres y las niñas en Uganda. Muchísimas gracias, Joseph, por esta aportación. Te he escuchado y he escuchado el trabajo que estás haciendo para las mujeres, en particular para que puedan construir capacidad de acción y defender sus derechos. Y la pregunta que planteas es cómo podemos ampliar, sobre todo desde el punto de vista de los recursos, cómo podemos conseguir más recursos para defender estos derechos. Creo que, bueno, vamos a tomar nota de tus preguntas. No sé, Angie, si estabas, porque hayas intervenido después de la segunda, la segunda ponente, pero por favor, Angie, si estás todavía ahí, porque no te estoy viendo ahora mismo, puedes plantear tu pregunta. ¿No estás? Hola, buenas. Sí, solo tengo una pregunta muy directa. Todos somos testigos de lo que viven las mujeres. Yo trabajo en una organización de derechos de la tierra. Nos encontramos con muchas cosas, ¿no? En particular de la exclusión de la toma de decisiones de las mujeres y tantísimas cosas, minusvaloración de su trabajo. Así que yo no dejo de preguntarme, ¿no? Desde nuestra red, ¿cómo? ¿No? Mirando las tres dimensiones de la Tierra, el medio ambiente y los aspectos del clima. Entonces, como ponentes, ¿cómo trabajamos en torno a esta tensión? ¿No? Porque abordamos estas injusticias, pero también otras cosas. ¿Cómo trabajamos en torno a estos tres ejes con las mujeres y las niñas? Muchísimas gracias. Creo que voy a recoger también una pregunta de Sonia antes de invitar a los ponentes. Sonia, no sé si puedes abrir y luego para responder y luego puedo invitar al resto de ponentes. Sí, bueno, yo creo que una de las cuestiones también que eh, específicamente la última pregunta que realizaban de cómo las niñas y las mujeres pueden em, como eh, tener acciones como más transformadoras. Yo sí considero que el tema del empoderamiento jurídico tiene que ir también de la mano, no solamente al acceso a la justicia en cuestiones ambientales, sino también en una justicia social también. O sea, las transformaciones en este caso, a mi criterio, es uno que es lo que nosotras venimos trabajando, lo digo desde lo que nosotras hemos estado trabajando, que el empoderamiento también va en en la exigencia o en la exigibilidad de derechos a una mejor vida. O sea, en una visión de integralidad y no solamente en una cuestión de justicia ambiental, justicia climática, sino en una justicia donde niñas, las mujeres, tengan esas oportunidades de igualdad, no solamente en el tema ambiental, sino en una integralidad. Y para ello también es una mirada que es, en este caso, si bien es cierto, nosotras las organizaciones que acompañamos a estas organizaciones comunitarias y de base, también buscamos en que las lideresas exijan una política pública en sus territorios, porque al final pues no estamos excluidos de esa organización de Estado nacional como tal. Entonces, creo que el empoderamiento jurídico debe llevar también a las mujeres a una exigibilidad de sus derechos integrales, no solamente ambientales, sino sexuales, reproductivos, o sea, hacia eso también como organización nosotras apuntamos, ¿verdad? Y lo otro, al final del día es que estas compañeras, estas lideresas, estas defensoras como tal, puedan llegar a ese buen vivir que buscamos como tal y que a veces es bien complejo porque lo que decía el compañero, cómo al final
para hacer muchas acciones siempre necesitamos de una cooperación internacional, cuando debe ser o sea, debe ser una obligatoriedad del Estado Nacional en responder a través de política pública a estas problemáticas como tal. Y si no, pues es un camino cuesta arriba también, porque el hecho es que siempre estamos buscando financiación para hacer este trabajo, cuando de alguna manera es una obligación del Estado Nacional. Entonces, creemos que el empoderamiento no va solamente a una justicia ambiental, a una justicia climática, o porque hay una agenda de un momento que debemos responder, sino que debe trascender también. También es cómo generar esa eh, esa memoria histórica, esa cuestión crítica, esa conciencia crítica también dentro de entonces el empoderamiento a mí no solamente es conocer cómo se ejerce el derecho ya en una cuestión legal, con leyes y todo eso, sino también va en una transformación también de la forma de pensar también de lo que es tener acceso a la justicia. Muchísimas gracias, Sonia. Creo que podemos tener a Farida y Farija para responder muy rápidamente porque hay muchísimas preguntas, pero no nos queda mucho tiempo. Así que en un minutito, por favor, no sé si podéis compartir cuál ha sido, desde vuestro punto de vista, el método más útil para cambiar prácticas culturales que afectan a las mujeres. Y bueno, podemos continuar estos debates en las plataformas de la Justice Network sobre cómo empoderarnos, qué recursos hay, qué aprendizajes. Creo que el espacio no acaba aquí. Tendremos también anuncios para ver cómo podemos continuar con estas conversaciones. Así que muy brevemente, Farida o Farija, la que quiera empezar, responde esta pregunta, por favor. Sí, Farija, ¿te parece si empiezo? No, no, adelante, por favor. Sí, por favor. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y todas las preguntas, de hecho, las aportaciones para mí. Como he dicho antes, no estoy segura de si hay un solo modelo que valga para todos sitios, pero creo que los enfoques son importantes. Ya hemos escuchado, ¿no? Con las experiencias de aquí, ¿no? Lo importante que es que esté inserto en las realidades locales, pero también empoderar primero a las mujeres y a partir de ahí ofrecer apoyo entre pares. Nuestro enfoque paralegal, como lo llamaríamos, pero en general, bueno, las oficinas jurídicas que tenemos comunitarias ofrecen este modelo de invertir concretamente en las mujeres y generar acceso a la justicia y vías para ello. Esto es un poco lo que va a empoderar, perdón, no tengo la cámara activada, esto es lo que va a empoderar a las mujeres, pero tal y como he dicho, es importante garantizar que estamos también involucrándonos con hombres y jóvenes para cambiar su idea del rol de las mujeres en las comunidades y cómo eso tiene que cambiar para que haya un mayor equilibrio, ¿no? Y entonces la transformación cultural es muy importante, pero equilibrada con el empoderamiento jurídico y esto es para, bueno, muy importante ese equilibrio para garantizar esa transformación. Muchísimas gracias, Farida. Creo que esto es un buen resumen de cómo puede suceder este proceso y bueno, quiero dar las gracias a todas las ponentes por esto. Creo que ahora voy a invitar a Anne para que haga los últimos anuncios antes de que vayamos a la siguiente, antes de que cerremos la sesión. Sí, muchísimas gracias, Ruth. Voy a compartir dos anuncios fundamentalmente. Por un lado, un informe desarrollado por integrantes de la Grassroots Justice Network, que tiene sede en América Latina,
PIMA de Chile, Protest de México y una organización de Argentina hicieron una investigación acción participativa, varios procesos junto con comunidades urbanas, indígenas y rurales, y a partir de estas experiencias generaron este informe que presenta varias lecciones e incluye también el papel central de las mujeres a la hora de defender sus territorios para promover una forma más democrática de justicia medioambiental. Podéis ver, bueno, veréis el código QR para descargar el informe y profundizar en este tema. Recoge algunas de las cosas que hemos debatido en esta llamada. Está disponible en castellano y en inglés. Lo segundo, me gustaría compartir que va a haber más oportunidades para aprendizaje entre pares. El mes que viene, en mayo, estamos lanzando un programa fundamental que es la Grassroots Justice Network Academy, que es una comunidad de aprendizaje centrada en fortalecer el trabajo de los defensoras jurídicas de base. Y bueno, si entráis en el enlace podéis ver el programa. Va a empezar en mayo. Y si queréis tener más información sobre esto y otras ofertas dentro de la academia, os animamos a que os inscribáis en la red. Vamos a hablar ahora también de esto. Luego en junio, el 22 de junio de este año, estamos lanzando una introducción al curso de justicia de carbono. Es un curso autodidacta online que ofrece información sobre los mercados de carbono para entender cómo funcionan los riesgos y las oportunidades para las comunidades, pero también cuáles son los principios centrales de la justicia de carbono y cómo esto se puede trasladar en la legislación nacional, en los foros de política global y en la legislación también. Así que, bueno, si queréis tener más información de todo esto, os animo a inscribiros en la Grassroots Justice Network. En el chat vamos a poner el enlace para conectarse al chat. Luego también podéis inscribiros a través de la página web para estar un poco más informados de todo lo que está sucediendo y distintos anuncios que vamos haciendo dentro de, bueno, tanto de la academia, de la Grassroots Justice Network y, bueno, en general es una plataforma para conectarse con otros integrantes de la red y también para impulsar acción colectiva. Así que bueno, esto es lo que quería compartir. Te devuelvo la palabra, Ruth. Muchísimas gracias, Anne. Bueno, hay tantísimo por aprender y tantísimo por hacer. Tenemos muchos planes dentro de la red, así que os animo a sumaros a los grupos, en particular si trabajáis en este ámbito, ¿no? En torno a cuestiones de carbono, protección de la tierra y del medio ambiente. Por favor, descargad los recursos si podéis, echarles un vistazo. Así que bueno, termino dándoos las gracias a todo el mundo por participar de esta llamada y os deseo una fantástica noche, día, tarde, allá donde estéis. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a todo el mundo. Hasta luego, hasta la vista. Gracias.